Inicio. Ya empezó. Ya. Bueno, como les comenté, el tema del día de hoy va a ser el origen de la vida, evolución de la célula también. Vamos a tratar de abordar los siguientes tópicos, que son, en primer lugar, el origen de la vida, cuáles son las teorías que hay, luego la evolución de la célula, también la organización de la célula y cuáles son las partes de la célula, pero esto de manera bien superficial, porque ya vamos a abordarlo en las próximas semanas con más detenimiento. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Vamos a tener los siguientes objetivos, que es lo que deberíamos tener al final de esta sesión. Primero, poder listar y poder diferenciar las diferentes teorías del origen de la vida. También poder definir las 3 teorías de evolución que nos proporciona la universidad en el sílabo. Poder diferenciar entre células procariontes y células eucariontes. Identificar las partes de una célula y su función principal. Solo eso para esta sesión del día de hoy. Ahora vayamos con el primer tema, que es el origen de la vida. ¿Qué teorías del origen de la vida conocemos? Bueno, la universidad nos brinda algunas, yo he incorporado una o dos más, pero creo que son todas las que nos brinda la universidad. Empezamos con el creacionismo, luego va la generación espontánea, tenemos la biogénesis, panspermia, origen químico de la vida y la teoría endosimbiótica, que es la última que la universidad proporciona o reconoce. Ahora veamos en la primera teoría, que es el creacionismo. Esta teoría es bien fácil porque nos dice que todos somos creados por un poder extraordinario, sobrenatural o divino. Entonces, cada especie ha sido originada separadamente en el sentido de que no hay una evolución entre las especies, o sea, tal cuales hemos sido creados o los seres que conocemos, así han sido concebidos y de ahí no se han desarrollado más. Entonces, esta teoría no va a admitir ningún tema de evolución. A esto le vamos a llamar inmovilismo de las especies. No tenemos un origen común, es decir, que cada ser es individualmente o separadamente de todos los demás. Y bueno, como es una teoría que cree en un ente superior que ha formado todo, no hay una verificación científica o que pueda pasar por un proceso experimental para poder definir nosotros si eso es verdad o no. Y es por ese punto, en realidad, que la comunidad científica no la reconoce como una teoría, pero nosotros la estamos tocando en esta oportunidad porque no podemos verificarlo, o sea, no pasa por un proceso, por el método científico, no llega a ser verificable lo que están proponiendo. Es simplemente fe. Luego ya esta teoría es un poquito más científica, que es la teoría de la generación espontánea. ¿Qué nos dice? Esta teoría afirma que la vida va a surgir de manera espontánea, es decir, que no va a tener ningún proceso previo. Para eso vamos a tener que de la materia inerte se van a crear seres vivos, o sea, vamos a tener una fuerza vital, vamos a tener una materia que no tiene vida y de ello se va a formar a los seres vivos. Y para esto es importante mencionar este experimento, pero este experimento no es a favor de la teoría espontánea, sino es en contra de la teoría espontánea. Vamos a tener 3 frascos, ¿ya? Sí, 3 frascos. Y en esos 3 frascos vamos a manipularlos de manera diferente. Uno lo vamos a dejar abierto, a otro le vamos a tapar con una gasita y al tercero lo vamos a tapar con un papel o pergamino. La primera es lo que la teoría espontánea nos dice. Si nosotros dejamos un pedazo de carne en un lugar, a los pocos días el observador va a ver que de ese pedazo de carne se ha producido o van a surgir gusanos. Entonces, para él es espontáneamente de una materia inerte, porque un pedazo de carne ya no tiene vida, se ha generado otra vida que son los gusanitos. ¿Ok? Esa es la teoría o cómo surge de esa observación. Es por ello que llegaron a esa teoría. Pero luego, cuando ya estamos tratando de verificarla,
lo que vamos a hacer es poner esta gasa sobre el pedazo de carne. El pedazo de carne que está sobre la gasa el olor va a seguir atrayendo a las moscas. Pero las moscas van a tener un obstáculo, que es la gasa, y no van a poder entrar a la carne y dejar ahí sus huevecillos para que se formen los gusanos, porque eso pasó en el primer caso, ¿no? Como la carne estaba a la intemperie, las moscas pudieron acceder a ella y pudieron dejar ahí sus huevecillos para que se produzcan o nazcan sus gusanos. Pero acá ya tenemos el obstáculo y vamos a ver que en la carne ya no se genera la vida como había sido propuesto. Si es generación espontánea, no importa si hay obstáculo o no, ¿no? Porque se genera la vida de la materia inerte. Pero como ya pusimos el obstáculo, las moscas van a ser atraídas, pero como no pueden pasar la gasa, van a dejar sus huevecillos en la misma gasa. Entonces ya la primera observación dice, no es de la carne o de esta materia inerte de lo que está viniendo la vida, sino es de otro ser que ha traído estos huevecillos y él los ha dejado y de ahí se ha producido la vida que es el nacimiento de los gusanos. Y luego en el tercer experimento, como hemos tapado, hemos sellado el frasco con algo que ya no permite la atracción de la carne, o sea, la carne ya no llama a las moscas, ya no surge nada. Entonces podemos ver que las moscas no son atraídas donde está el pedazo de carne se sigue descomponiendo dentro del frasco sin llamarla a las moscas, no hay gusanos, no hay moscas y entonces se queda descartada esta teoría de generación espontánea porque podemos decir que no es que la materia inerte cree vida, sino que esta nueva teoría o la contradicción de esta teoría nos está diciendo que no necesitas de otro ser vivo para crear vida. Y esta otra teoría que nos indica eso es la teoría de la biogénesis. La teoría de la biogénesis nos dice que para que haya una vida, tú necesitas tener una vida preexistente. Entonces, ¿qué exponentes tenemos acá? Tenemos a Francis Redi, Álvaro Spallanzani y Luis Pasteur. Y algunos seguramente recordarán este experimento del caldo sobre este matraz de cuello de cisne que tiene esta formita. A este le decimos matraz cuello de cisne. ¿Y qué nos dice? En este experimento, ¿qué se está o qué se trata de mostrar? De que la vida no proviene de la materia inerte. Para ello, se pusieron estos caldos servidos en matraces y se les puso un filtro para evitar el paso de las partículas de polvo hasta el propio caldo. Y simultáneamente se van a exponer matraces que no tenían este filtro. Y vamos a ver que pasan dos cosas diferentes. En el primero, como no tenía exposición, no va a haber el matraz con la carne, que es el caldo, la carne hervida, no llama, no hay ninguna modificación. Luego, en el cuello de cisne, como hay una dificultad para que ingresen otros organismos al caldo, tampoco va a haber ninguna variación en el caldo. Pero, ¿qué pasa si nosotros rompemos el cuello de cisne? Que fue la última parte de este experimento. Se rompió el cuello de cisne y se dejó entrar otros microorganismos. Y ahí sí se vio que el caldo generaba más microorganismos. Entonces teníamos un caldo que no tenía ninguna vida, que no había ninguna modificación, que estaba primero sellado, luego estaba en este cuello de cisne que interrumpía el paso o lo dificultaba. Y luego teníamos una tercera parte donde nosotros rompimos o sacamos la dificultad y dejamos que los otros microorganismos fueran entrando para que este caldo fuera modificándose. Entonces, con esto se pudo comprobar de que la vida nace de otra vida preexistente, o sea, necesitábamos necesariamente la intervención de otro ser vivo, por ponerlo así. Luego está una teoría más entretenida, que es la teoría de la panspermia, que señala, primero esa teoría fue planteada en el siglo XIX, o sea, va a que ubicarnos en el tiempo, en los años 1800, y va a señalar que la vida en la Tierra se habría originado o propagado por un sistema solar a otro, es decir, que los meteoritos que llegaron a nuestro planeta en algún momento traían ya microorganismos
con las moléculas primarias. Entre ellos se había encontrado aminoácidos, se había encontrado algunos azúcares, algunas bacterias, y en esta teoría planteaba de que en este traslado de un sistema solar a otro y la llegada de estos meteoritos a la Tierra generaron que en esta o en nuestra Tierra se generara vida. Pero hay un problema con esta teoría. Esta teoría no te responde la pregunta cómo se origina la vida, sino únicamente te estás diciendo que la vida se trasladó, ¿no?, de un planeta a otro por medio de los meteoritos. Pero no responde en sí la pregunta de cómo se origina la vida. Esta teoría es importante también, los nombres, por ejemplo, aquí es importante saber que fue planteada por Svante August Arrhenius, por si les preguntan, pero esta de la panspermia, la teoría espontánea y la endosimbiótica son una de las que más preguntan en pasitos o inclusive en el parcial. Luego tenemos la teoría del origen químico o la teoría quimiosintética. ¿Y qué plantea esta teoría? En esta teoría nosotros vamos a tener una atmósfera primitiva. Y en esta atmósfera primitiva no va a haber oxígeno, sino en la parte superior va a haber diferentes gases, los gases primitivos. Vamos a tener a metano, ahí lo podemos ver, ¿no? Vapor de agua, CO2, son los gases que en ese momento había. Y debido a la radiación y a la luz solar, se hizo una reacción con estos gases. Y estos gases se unieron en las profundidades del mar y se empezó a producir la vida. O sea, hubo un movimiento, más bien, no un movimiento, sino hubo una alteración de lo que había en ese momento debido a la radiación, lo que provocó que se origine la vida. Entonces, en un primer instante, nosotros estábamos en una atmósfera que no tenía oxígeno, sin oxígeno no podíamos hablar de vida. Luego hubo todo un movimiento debido a la luz solar, a la radiación, al contacto con el agua, que se originaron las primeras moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas ya produjeron luego más adelante la vida. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, pues nos estamos refiriendo a las proteínas, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, carbohidratos y vitaminas. Con estas moléculas orgánicas ya posteriormente se fue formando la vida, pero aquí es donde apareció. Entonces, esta es una teoría de origen químico, que la vida vino de lo que había en ese momento y hubo una variación que hizo que nosotros pudiéramos surgir, ¿no?, que la vida pudiese surgir. Y lo importante de esta teoría es que en un experimento que es el de Oparin se realizó y esto se pudo comprobar. Pusieron, por ejemplo, en lo que podemos ver aquí, vamos a ver si lo puedo poner con un puntero, ya no lo puedo poner. Entonces, hicieron el experimento y pusieron pues los gases primitivos de los que había en ese momento, se hizo la simulación de la radiación, se usaron relámpagos, chispas eléctricas para producir, y luego se vio cómo de los gases primitivos y luego de la utilización de chispas eléctricas se originaron nuevamente las moléculas orgánicas. Y esta teoría también pudo haber sido comprobada. Por eso es una de las teorías que también pueden ser comprobadas o que han estado o son una de las más importantes. Ya. Luego tenemos la teoría endosimbiótica, que es una teoría bastante interesante. Esta fue propuesta por Lynn Margulis. La preguntan bastante y la van a ver cuando vean mitocondrias también. ¿Qué señala esta teoría? En esta teoría, ustedes van a tener una célula primitiva, una célula ancestral o como le dicen procarionte, ¿no? Una célula primitiva. Esa célula primitiva, digamos que es una bacteria que va a estar ahí viviendo su vida y luego al momento en que quiere o está tratando de alimentarse de otra, lo que va a hacer es que no la va a digerir completamente. Entonces va a tener una célula, se va a originar de ella otra célula, pero no va a ser igual a la anterior, sino va a ser diferente a ella. Esta otra célula ya va a tener otros componentes. En primer lugar, va a tener a la bacteria en sí,
que se trató de comer, pero que esta no pudo, no pudo ser digerida totalmente. Y esta bacteria nosotros lo podemos ver en las células. No sé si ustedes han visto alguna vez en un microscopio, van a encontrar que dentro de la célula hay una parte que, dependiendo si es una célula animal o una célula vegetal, puede ser la mitocondria o puede ser el cloroplasto, pero que simbolizan una célula procarionte, una célula antigua, que no forma en realidad, o pareciera que no forma parte de la célula, inclusive tiene otro ADN. O sea, con eso ya esta teoría va ganando un poco más de fuerza, ¿no? Porque inclusive tiene otro ADN, no se parece a la célula, está formada como una célula diferente, una célula procariota, y no ha llegado a totalmente, digamos, disolverse, digerirse dentro de la célula y sigue persistiendo ahí. Y esto fue lo que observó Lee Margulis al momento en que experimentaba y dijo, esta parte de la célula pareciera que no hubiese pertenecido a ella anteriormente, sino que ha sido incorporada en un proceso, digamos, de evolución, en un proceso en el que la otra célula se estaba alimentando de esta y que ella no pudo digerir esa parte. Y esa parte, al formar parte de ella, ¡pop!, originó un nuevo cambio, una nueva célula. Y se formó la célula eucariota moderna, que es la que conocemos ahora. Esta es una teoría bastante interesante. También tiene, digamos, una validez o una comprobación científica. Y le suelen preguntar, pero más que el contenido de esto, siempre preguntan quién es la que lo planteó. Y eso creo que casi todos lo han respondido, que es Lee Margulis. Bueno, hasta acá hay alguna pregunta, chicos. Pueden abrir su micro, pueden escribir por el chat. Bueno, ay, si es que no veo mucho el chat, perdón. A ver, creo que estaban hablando por aquí. Tienes diferentes autores. Tienes Uret y Millet y tienes a Oparin, que es el primero que fue el que planteó la teoría. Y tienes razón, el experimento en sí fue de Uret y Miller. ¿Alguna otra pregunta? Yo les sugiero usar el micro porque el chat lo voy a ver no muy seguido. O escriban, no importa. Bueno, ¿se entendió? ¿Necesitan otra parte, una explicación mejor en algo? Bueno, entonces continuamos. Luego vienen las teorías de la evolución. Me fui, ya. Son las siguientes. Vamos a ver tres, que son los que la universidad propone, que son el lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. El lamarckismo fue propuesto por Jean-Baptiste Lamarck. Esto fue entre los 1750 en adelante, porque él nace en 1744, me parece. La teoría en sí se logra publicar en 1809 y se publica como una teoría no tanto de biología, sino era una obra filosófica de la zoología. O sea, estaba tratando de explicar sobre animales, pero llegó a esta teoría de la evolución que a nosotros nos importa en biología. ¿Y qué va a exponer Lamarck? Va a tener diferentes principios. Va a tener el principio, uno de los más importantes, que es el de la tendencia a la complejidad, la ley de uso y desuso y la herencia de caracteres adquiridos. A ver, en la tendencia hacia la complejidad va a haber lo siguiente. Como todo ser humano, va a haber un aumento de complejidad, o bueno, como todo ser vivo, disculpen, va a haber un aumento de complejidad cuando comparamos las especies primigenias con las actuales. Si nosotros nos vamos a comparar, no nosotros mejor, porque nosotros tenemos varias teorías de la evolución, mejor un animal. Si comparamos a una jirafa, como la que estamos viendo, esta teoría te dice que al principio la jirafa era más simple, o la jirafa primitiva era mucho más simple que la jirafa actual que conocemos. Y esto es que con el tiempo esta ha ido evolucionando y en esta evolución lo que ellos han hecho es tener mayor complejidad. O sea, de un organismo simple han ido perfeccionándose hasta volverse un organismo complejo. Luego vas a tener esta ley de uso y desuso, que es la adaptación que va a sufrir todo órgano y va a depender del uso que le demos o el desuso que le demos al órgano.
Y estas transformaciones se van a deber a los cambios que puedan haber en el medio ambiente. Los seres vivos se van a desarrollar dependiendo en el entorno en el que se desenvuelvan. Entonces, estos van a tener que ir adaptándose. Aquí es importante también cuáles son las funciones de los órganos de los seres vivos y cómo estos se adaptan. Y te ponen el ejemplo de la jirafa, ya que estábamos hablando de ella, que en un principio la jirafa tenía el cuello corto. Entonces, la jirafa se alimenta de las hojas de los árboles, es herbívora. Y empezaba a comerse las hojitas, ¿no? Ella comía tranquila las hojitas de los árboles. Luego empezó a haber escasez en esa parte y ella no podía acceder a las hojas que estaban en la parte superior. Entonces, y fue evolucionando en la parte de su cuello, fue alargándose por la necesidad de alimentarse. Entonces, esta jirafa fue evolucionando. Del cuello corto se fue alargando hasta la jirafa que conocemos en la actualidad, que ha sufrido una variación en el órgano, o más bien en el miembro, que es el cuello, se ha ido alargando para que ella pueda satisfacer su necesidad de alimentarse de las hojas de los árboles. Y entonces aquí tenemos que esta teoría de la evolución o el del crecimiento del cuello de la jirafa es de Lamarck, que fue lo que él observó, que en primer momento la jirafa tenía un cuello más corto y luego por su propia necesidad se fue alargando. Ahora, según Lamarck, las modificaciones que una especie pueda sufrir se van a heredar. O sea, sí se entiende, ¿no? Si nosotros sufrimos alguna modificación, nuestra progenia, o sea, los que nos siguen, van a heredar esta modificación. Y es por eso que digamos que las jirafas con cuello largo no traen al mundo a jirafas de cuello corto, sino que ya traen jirafas de cuello largo. Entonces, para él es que todas estas modificaciones que hayamos sufrido por proceso de la evolución, ya lo vamos a poder ver en nuestros descendientes. Y es, por ejemplo, si nosotros dijéramos que ya no necesitamos en realidad el apéndice y más adelante nuestra progenie ya no va a tener apéndice. O lo que podemos percibirlo ahora en este momento, ¿no? Lo que nos pasa a los que han tenido terceras molares y a los que no han tenido terceras molares. Hay personas que no tienen terceras morales porque genéticamente no las necesitamos, nos las sacan en algunos. En mi caso me las tuvieron que sacar, pero a algunas personas nunca les crecieron las terceras morales. Y es más o menos lo que él planteó, que en un momento lo que nosotros no usamos o no necesitamos en nuestro organismo lo vamos a desechar. Y esto lo vamos a poder ver replicado en nuestros descendientes. No tanto, o como podemos ver, no es que sea literal, ¿no? Si yo ahora no necesito mi tercera molar, mi hijo ya no va a tener una tercera molar, sino que es un proceso evolutivo que va a ir pasando hasta que acá un par de años ya ninguna persona necesite tener o tenga terceras molares. Y vamos a hacer como esta jirafa, que eran el ser humano del 2000 tenía terceras molares, el ser humano del 3000 ya no tiene terceras molares, ¿no? Ese es el postulado que Lamarck tenía. Luego vamos a tener a Darwin, que va a tener otros principios. Como sabemos, Darwin es el padre de la teoría de la evolución. De hecho, sigue siendo el padre de la teoría moderna de evolución. Tiene una obra que es, seguro la han escuchado, que es El origen de las especies, donde están sus postulados, sus principios. Y él señalaba lo siguiente. En primer lugar, nosotros como seres vivos tenemos una gran o elevada capacidad reproductiva, lo que nos permite diversificarnos o ser bastantes. Luego tenemos una variabilidad de las especies, o sea, entre nosotros no somos iguales, sino nuestra propia especie puede tener diferentes formas. Y luego está el tema de la selección natural, ¿no? El tema del que más fuerte sobrevive o el más adecuado, el más apto es el que sobrevive. Ahora, ¿qué pasa con los individuos menos aptos al medio ambiente? Estos pues van a tener menos probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Y los otros, los que pasemos por esta selección natural, vamos a tener mayor probabilidades de sobrevivir y poder reproducirnos y poder transmitir estos rasgos de individuos más fuertes, poder
transmitirlos a nuestra progenie, a las generaciones futuras. Y eso es básicamente lo que dice sobre la selección natural. Ahora, según Darwin, puede haber en una población, si tomamos en cuenta, no sé, una población de monos, puede haber una cierta variabilidad. Y vamos a ver de que algunos van a seguir manteniendo rasgos que no son los más adecuados. Si volvemos a hablar, por ejemplo, de las jirafas, ellas vamos a recordar las que tenían el cuello largo, las que podían alimentarse y las que aún mantenían el cuello corto. Como tienen el cuello corto, ya no pueden alimentarse si es que ya no hay hojitas en la parte de abajo de los árboles. Entonces, poco a poco, este tipo de especies van a ir descartándose porque no pueden alimentarse, no pueden subsistir. Esto es con Darwin y luego hay una teoría posterior a él que le decimos neodarwinismo o el nuevo Darwin. Y este va a postular que hay un tema en la transmisión de caracteres de individuos de una generación a otra y por qué se varía en uno y por qué. Esto va a tratar de explicar por qué va a variar en uno y por qué va a variar en otro. En primer lugar, este no se va a basar en el individuo, sino en una población. Y acá vamos a hablar de las mutaciones. Acá hay una introducción o una mezcla entre lo que era la evolución y lo que en ese momento era la genética. Y como nosotros sabemos, por los tiempos se estaban dando las teorías de Mendel, que es el padre de la genética, y él establecía ciertas mutaciones que los seres vivos podrían sufrir. Y así más o menos se fue construyendo esta teoría del neodarwinismo, también le dicen teoría de síntesis moderna. Y acá dice que en una población vamos a tener una variación que vamos a poder observar. Y esta variación no va a venir de una teoría de caracteres adquiridos, como se señalaba en la teoría de Darwin, sino que esta variación viene por mutaciones genéticas o cambios que va a sufrir el ADN. Sino aquí lo que vamos a ver es que hay otra explicación al tema de por qué en una población había cuellos cortos y en la siguiente había cuellos largos. Para el neodarwinismo va a darse por una mutación genética, para el darwinismo se va a dar por la teoría de los caracteres adquiridos. Entonces, esto es una nueva teoría, las tres siguen siendo válidas y las tres suelen preguntar en los pasitos, sí, en las tres las suelen preguntar más en los pasitos, en el parcial no tanto, pero en los pasitos de esta semana probablemente les venga sobre alguna de ellas. Ahora, como sabemos, para culminar con el neodarwinismo, y es algo que les estaba comentando anteriormente, la evolución se va a dar de manera gradual. No es que podamos ver un cambio brusco de una generación a otra, sino la vamos a ver de una generación, pongamos en un tiempo, la generación de ahora, con una generación de acá a 1000 años, recién podríamos ver que ha habido un cambio, digamos, en la morfología si hablamos de nosotros, del ser humano. Por ejemplo, que ya no le salgan las terceras molares o que ya no tenga apéndice, hay una mutación en su morfología. Ahora, vamos a pasar al otro tema. ¿Hay alguna pregunta sobre estas teorías o algo que no haya quedado claro? Ya, vamos a seguir entonces. Y ahora vamos a hablar de la célula. Bueno, esto es cosa que ya lo saben, solo para repetirlo. Como sabemos, la célula va a ser la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Va a tener una función de autoconservación y autorreproducción. Es la mínima expresión de vida que se considera en cualquier tipo de ser vivo. La forma de la célula puede ser variada, desde circular, en forma de estrella, rectangular, y básicamente va a estar relacionada a la fusión que realizan. Las circulares, por ejemplo, glóbulos rojos, las estrelladas neuronas, o sea, cada una es diferente, va a depender de la función que realizan. Como sabemos, también hay organismos que solo tienen una célula, los que decimos unicelulares, y organismos como nosotros que tenemos bastantes células, a los que denominamos pluricelulares. Y el tamaño normal de una célula varía entre estas dimensiones, entre 5 y 50 micras.
Bastante fácil esta parte. Sigamos. Ahora, había algo más. Bueno, tenemos las células procariotas y tenemos las partes de las células procariotas. A ver, de repente, solo para escucharlos, ¿alguien podría definir qué es una célula procariota? ¿O en qué se diferencia de una célula eucariota? Cualquiera puede participar. Las procariotas por lo general virus. Ya, los virus no, bacterias. Las células procariotas carecen de núcleo, a diferencia de eucariotas. Ya, carecen de un núcleo, ok, de un núcleo definido, ¿no? O sea, no está definido su núcleo, está diversificado. Ujú, muy bien. Participen. Si hay algo para verlo, acá lo vemos. No se preocupen. A ver, creo que uno de sus compañeros dijo en los virus. Se habrá confundido, claro, es en las bacterias. Los virus no son considerados seres vivos. Ese es el postulado de la universidad, por lo menos. Porque hay un postulado que dice que los virus también son seres vivos. Pero hasta el ciclo pasado, la universidad dijo que los virus no eran seres vivos y probablemente es algo que le vayan a decir esta semana en su clase de teoría. Ya, a ver, luego, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene la célula procariota? ¿Es anterior o posterior que la eucariota? Anterior. Anterior, ¿no? Si recordamos a Lee Margulis, la procariota es el origen de todo, es la anterior a la eucariota. ¿Qué más? ¿Qué tiene diferente que la célula eucariota? ¿Qué se acuerdan? Posee un nucleoide. Ujú, claro, muy bien. Como no podemos hablar de un núcleo en realidad, nosotros le decimos un nucleoide, también se le dice núcleo primitivo, núcleo rudimentario, porque es una célula anterior. Ujú, muy bien. ¿Va a tener pared celular? ¿Qué opinan? Ahí está la imagen, ¿no? Pueden mirar la imagen. ¿Qué característica creen que tenga su pared celular, por ejemplo? Bueno, la pared celular es sencillo, está constituida por ácidos orgánicos, también va a tener un peptidoglucano que la va a rodear en la pared celular. Va a tener una membrana plasmática con permeabilidad selectiva, esto es importante, las procariotas tienen tanto membrana como pared. Luego está el núcleo, como lo mencionamos, que está diverso, no está definido como en el caso de una eucariota. También, ¿qué más podemos ver? Tiene un citoplasma, cuya función es degradar los metabolitos que se incorporan a la célula procariota. Entonces, cada uno tiene una diferente función. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver que tiene una procariota? Tienen los pilis, bueno, ahí le han puesto pilus, ¿no? Pero son pilis, también le dicen pelos F, fimbrias, ¿para qué creen que sirven esas, como que, cositas que tienen, ¿no? Esas colitas que tienen? Para la Pa- reproducción. Disculpa. Para su reproducción. Bien, podría ser, pero ¿para qué tenemos nosotros piernas, por ejemplo? Movilizarse. Para su Movilizarse, ¿no? transporte, claro. Para que se muevan, no es como nuestras piernas o brazos que nos ayudan a movernos. Exacto, muy bien. Luego, ¿qué más? Tenemos ribosomas. ¿Para qué funcionan los ribosomas? Para sintetizar proteínas. Ahí podemos decir para sintetizar proteínas. Bueno, es que la síntesis de proteínas lo tienen varios tienen una función similar de síntesis de proteínas, pero sí, en la célula procariota, en el material creo que sí les dice, ¿no? Síntesis de proteínas, ajá. Luego, los flagelos también, igual que los pilis, ayudan a la locomoción de la célula o de una bacteria para que se mueva. Luego está el plásmido. ¿Para qué creen que sirven los plásmidos que están por ahí señalados aquí? Alguien había dicho algo de reproducción.
Bueno, los plásmidos sirven para la conjugación bacteriana, es decir, para el tema de fertilidad de la propia célula, y también hay un plásmido tipo R que nos va a ayudar para el tema de resistencia a las bacterias. ¿Ok? Las bacterias, cuando nosotros tratamos de atacarlas con diferentes antibióticos, estas crean resistencia a estos antibióticos. Ellas aprenden de lo que nosotros les damos y se hacen más fuertes, generando así resistencia. ¿No? En verdad bastante simple lo de las procariotas. No van a hacer mucho, en verdad, tampoco en la teoría. Esta semana es bastante tranquila, aprovechenla al máximo en los pasitos. Luego ya se pone más difícil. A ver, luego tenemos una célula eucariota que es mucho más compleja, ¿no? Que una célula procariota, porque la célula procariota, ahí, ya, la célula procariota se ve mucho más simple que esto, ¿no? Esto ya tiene, en primer lugar, ya tiene organelas, por ejemplo, para empezar ya tiene organelas, ya lo hizo mucho más difícil. Esta otra célula es más fácil, tiene menos partes. A ver, ¿qué se acuerdan de las células eucariotas? Pueden abrir su micro normal, chicos, ¿no? El que se acuerde. Poseen vacuolas, Ya, claro. Tienen organelas, como las vacuolas. ¿Qué más? Tiene los tipos de reproducción, ya sea la sexual y la asexual. Ajá, muy bien. Tiene presencia de citoesqueleto. Tiene un citoesqueleto, muy bien. tiene la capacidad del proceso de apoptosis, Claro, sí, muy bien. Lo vamos a ver cuando veamos lisosomas, me parece que ahí hablamos de apoptosis, según el sílabo. Sí, muy bien. ¿Saben qué es la apoptosis? La muerte celular programada. Ujú, muy bien. ¿Qué más? mitosis, Bueno, sí, la reproducción sexual. ¿Qué más creen o en qué se diferencia de una procariota? ¿Es más grande o más pequeña que una procariota? Más grande. Claro, es mucho más compleja, ¿no? Que una sola procariota, es mucho más grande también. Luego, ¿tiene un núcleo o un nucleoide? núcleo, Tiene un núcleo, claro. En el anterior era un nucleoide, acá ya hay un núcleo que está definido, lo podemos ver ahí, está bien definido, está el núcleo, está la membrana nuclear, está el nucleolo, o sea, está la formación del núcleo, no como en el otro que estaba disperso en toda la célula. Luego, ¿qué más? Mm, 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 mm. ¿Qué tipo de organismos están conformados por células eucariotas? ¿Se acuerdan? Si los procariotas son bacterias, ¿qué podemos encontrar en las eucariotas? mitocondrias, Mitocondria es una parte de la célula. Ajá. Animal. Hongos. Células Células animales. vegetales. ¿Los hongos serán eucariotas o procariotas? procariotas, Procariotas. Eucariota. Eucariota, ajá. Eucariota. Ujú. El reino de los hongos también pertenece a las células eucariotas. ¿Los protozoarios serán procariotas o eucariotas? ¿Qué creen? No, los protozoarios, al igual que los hongos, son eucariotas. Ténganlo en cuenta. No me acuerdo si le han preguntado en algún pasito, pero por si acaso ténganlo ahí anotado. Bueno, esas son las células eucariotas. Ahí está, ahí el sistema de membranas. Ya, entonces tienen diferentes partes que en un ratito las vamos a ver con más calma. Pero básicamente lo que me han mencionado es lo que se diferencia de una célula procariota. Es mucho más compleja, es más grande, tiene organelas, tiene un núcleo definido, realiza más funciones que una célula procariota. Es, digamos, el upgrade de una célula procariota. Ahora, algunas diferencias básicas que tener en cuenta, por ejemplo, las células eucariotas, básicamente animales y vegetales, y luego los plus que les he dado los protozoarios, los hongos también son eucariotas. Una célula procariota, casi siempre vamos a estar hablando de una bacteria. Luego, las eucariotas van a tener pared celular,
algunas, no todas, mientras que las procariotas todas tienen pared celular, ¿ok? Y membrana celular. Las eucariotas, ya lo dijeron, núcleo bien definido y delimitado por una membrana nuclear. Las procariotas no tienen un núcleo definido. Poseen organelas membranosos, ahí tenemos, me dijeron mitocondrias hace un rato, en las células vegetales los cloroplastos, el aparato de Golgi, retículos endoplasmáticos, entre otros. Y mientras que las procariotas no va a tener estos organelos membranosos, no los tiene. Luego, ¿qué hace la célula eucariota? Tiene información genética que va a estar sistematizada o englobada en su propio núcleo, y a esto los vamos a ver organizados por cromosomas, que hay un capítulo en el sílabo donde se habla de la reproducción, lo vamos a ver más adelante. Y luego, por su parte, la procariota es una célula que tiene información genética, pero esta va a estar dispersa en el propio citoplasma de la célula, va a estar regada, no va a estar envuelta en un solo núcleo, sino está regada en todo el citoplasma. Y generalmente es de forma circular, o sea, lo vamos a ver si es que regresamos acá, si le podríamos dar un zoom, no sé si se puede, no creo que no. Ya, si podríamos ver, pero si afinamos mucho el ojo, vamos a ver que está así compactada de manera circular. Sí, si lo afinamos, sí se puede ver. Ya, esas son las diferencias básicas entre una procariota y una eucariota. Luego ya entramos a ver las partes de la célula y hablamos del sistema de membranas. El sistema de membranas se va a componer por la membrana nuclear, que va a estar en el núcleo. Ah, acá está el puntero, ya. La membrana, sí se ve el puntero, ¿no? ¿Se ve esa luz roja? Yo la veo, ¿ustedes la ven? Sí se ve. Sí se puede Ah, ya. visualizar. Genial. Entonces, el sistema de membranas va a ser el conjunto de membranas que va a estar unida, enlazada entre ellas dentro de la célula, como si estuvieran así de la manito. Entonces, podemos ver en primer lugar la membrana nuclear, que es la que va a revestir al núcleo. Membrana es todo lo que cubre, ¿no? Entonces, tenemos primero la membrana nuclear, la que cubre el núcleo. Luego va a pasar por el retículo endoplasmático. Tenemos el rugoso, acá está el liso, ¿ok? Va a pasar por estos dos retículos. Tenemos que pasa también por los lisosomas, va a pasar por las vacuolas, ¿no? Sigamos la flechita, ¿no? Este es el sistema de membranas. Sigamos por donde van las flechitas. Se va por el aparato de Golgi, también se va por los lisosomas, que está uno por aquí, otro por acá, ¿no? Se va por todos ellos, se va hasta la membrana plasmática, que es la membrana que ya envuelve a toda la célula en sí. Entonces, del núcleo se va hasta la membrana plasmática. Y como vemos, dentro del sistema de membranas tenemos diferentes organelas, ¿no? Las que fui mencionando, el aparato de Golgi, las vacuolas, los lisosomas, el retículo endoplasmático, el núcleo, todo esto forma parte de un sistema de membranas. ¿Y qué es lo que los va a caracterizar? Que cada una tiene una continuidad. Si tú empiezas por el núcleo, terminas en la membrana plasmática y viceversa, ¿no? Estas están unidas, están compaginadas entre sí. Muy bien. Luego, ya si entramos a ver parte por parte. Ay, no sé. Ya, ahora sí. Ya, si entramos a ver parte por parte, de manera bastante superficial, porque esto luego lo van a ver en su clase, vamos a verlo. Membrana plasmática me parece que es el tema 2, lo vamos a ver en la próxima asesoría. Entonces, de manera somera, la membrana plasmática va a ser una bicapa lipídica, ¿ok? Compuesta de fosfolitos y colesterol, ¿no? Esto es una bicapa porque va a tener dos capas, la externa, que va a estar hacia el espacio extracelular, y la interna, que está de cara a la propia célula en sí, ¿no? En la parte interna, la que está con el citoplasma y la que está con el espacio extracelular. Y dentro de esta bicapa lipídica o dentro de la membrana celular va a pasar un sinfín de cosas que lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero solo ya para ir viendo algunos temas. En primer lugar, es bastante selectivo con el contenido que ingresa a la célula. Como sabemos, la membrana plasmática va a ser lo que bordea la célula, ¿no? Si tenemos nosotros una célula,
imaginemos, ¿no? Esto es una célula y acá está mi membrana plasmática, es lo que lo va a bordear. La célula necesita interactuar con su exterior, necesita alimentarse, necesita hacer un montón de cosas. La célula no es solo un ser inerte que está ahí, ¿no? Sino que de ella se hace todo. Y para que, por ejemplo, alimentarse o para que ingresen moléculas, para que ingresen, no sé, proteínas, lípidos, ingresen vitaminas, ingrese agua a la propia célula, la membrana plasmática es bastante selectiva al momento en el que hace estos tipos de ingresos. Y así como ingresa, sale. Entonces es una vía, pues, como es un camino de doble vía, ¿no? Ingresa y sale. Y, por ejemplo, nosotros acá podemos ver primero la bicapa. Acá esto que parece un ganchito es un fosfolípido, un ganchito, ¿no? Con una cabecita, es un fosfolípido. Lo podemos ver que está formado tanto para la parte exterior como para la parte interior. Vamos a tener, por ejemplo, acá unas proteínas. Aquí, estos son canales, ¿ya? Y esto lo vamos a ver con mayor con profundidad la próxima clase. Los canales, por aquí va a entrar, por ejemplo, algo del exterior o va a salir algo de adentro. Y no siempre están abiertos, ¿ok? Vamos a ver canales, por ejemplo, acá hay otros, están ahí metiditos. Hay bastantes estructuras, bastantes formas de ingreso y salida, pero para que sepamos, hay canales que son bastante selectivos con lo que ingresa, hay canales que no lo son tanto. Entonces, tenemos el tema como una característica la selectividad del contenido que puede ingresar a la célula y lo que sale de la célula. Va a haber receptores. ¿Para qué tenemos receptores? ¿No? Por ejemplo, unas antenitas aquí. ¿Por qué tenemos estos receptores? Porque la célula no está aislada del mundo, no está en nuestro organismo, nuestras células no están aisladas una y cada una ve lo que hace, sino que ellas se comunican entre ellas. Entonces, para poder comunicarse entre ellas, un tipo de comunicación es por medios de señales. Y como tenemos una televisión antigua, para que una televisión antigua funcione, nosotros le ponemos una antena para que pueda capturar la señal, tal cual es la célula. Nosotros tenemos estos receptores que hacen que las señales puedan llegar a la propia célula y poder mandar la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si tiene que realizar una función, necesito que hagas esto, la célula recibe la señal, lo hace. Entonces, para eso funcionan los receptores que están, ¿en qué parte están? En la membrana, porque la membrana es la que da o la que está justo en el espacio extracelular, ¿no? Tiene por eso dos capas. Y esto es lo más importante de la membrana plasmática. Y bueno, acá podemos ver, de repente no lo dije, pero está mencionada por una bicapa de fosfolípidos. O sea, esto es lo que los compone. Y también podemos encontrar colesterol, proteínas. Luego, ¿por qué no? Ya, ahora sí. Luego vamos con el siguiente, que es un núcleo. Y podemos ver acá las partes. También hay una clase sobre el núcleo, me parece que es la semana 9, donde se ve ya cada una, con más detenimiento cada una de sus partes. Pero vamos a ver, está rodeada por una membrana noble, que es la membrana nuclear. Al igual que la membrana plasmática, vamos a tener una membrana externa y una membrana interna. La interna va a ser la que va a estar en contacto con el nucleoplasma y el nucleolo, y la externa es la que va a estar en contacto con el citoplasma y todo lo que pase dentro de la célula. Al igual que la membrana plasmática, es de dos vías, ¿no? Externa e interna. Va a poseer unos poritos, que son estos de acá. Acá van a ver los poros, a estos les denominamos poros nucleares. Y al igual que los canales de las membranas plasmáticas, por acá van a pasar, por ejemplo, algunas moléculas desde el citoplasma al núcleo y también viceversa, ¿no? Del núcleo al citoplasma, o sea, van a entrar y salir. Y esto se va a dar por medio de estos poros nucleares que vemos que son como unos huequitos. Por eso me gusta bastante usar la imagen, pero se entiende mejor si lo vemos. Luego, ¿qué vamos a encontrar en el interior? Está el nucleolo, y en el nucleolo es donde se forma y se almacena el ARN. ¿Qué más tenemos? Vamos a encontrar cromatina, tenemos la heterocromatina y la eurocromatina. Y durante la división celular, la cromatina se va a formar a lo que conocemos como cromosomas. Pero para esto hay todo un proceso. Este proceso lo vamos a explicar en la clase que compete, pero no es tan simple como es decir, ¿no? La cromatina se convierte en cromosoma, pasa por un proceso. Eso es en el caso del núcleo.
Ya. Luego tenemos la mitocondria. ¿Alguien se acuerda algo de la mitocondria que lo mencionamos al principio? ¿Qué es una característica de la mitocondria que alguien se acuerde? Que es algo que dije al principio. No sé si alguien lo captó o lo tiene memorizado aún. Que era una procariota pero mediante la teoría endosimbiótica se fusionó con otra bacteria y así dio origen a la célula. Claro, algo así. Es como lo mencionas, ¿no? Que esto era antes otra célula que fue absorbida por otra célula, se absorbió, pero se quedó tal cual, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, me recuerda bastante a la procariota, ¿no? Tanto así que, miren, acá dice ADN, tiene su propio ADN. La mitocondria tiene su propio ADN al que se le llama como ADN mitocondrial y se diferencia del ADN de la propia célula. Si nosotros sacamos el ADN de una célula, vamos a tener el ADN del núcleo o el ADN de la célula. Y luego, si sacamos el ADN de la mitocondria, vamos a ver que el ADN de la mitocondria es diferente, no son iguales. Y esto es básicamente lo que hizo que la teoría de endosimbiótica sea un poco más fuerte, ¿no? Porque tenías el comprobante de por qué en una célula, que se entiende como un todo, hay dos ADNs diferentes. Y generalmente, no generalmente, siempre el ADN mitocondrial es herencia de la madre. Entonces, nuestro ADN mitocondrial en nuestras células es igual al de nuestra madre y así de la generación, todo en línea maternal. A ver, ¿qué más podemos decir de las células? También va a tener dos membranas, una externa y otra interna, y van a trabajar conjuntamente con la célula, ¿no? Tienen sus propias partes, vemos los gránulos, también tiene ribosomas, ¿no? Dentro de la propia célula, la mitocondria también tiene sus propios ribosomas, tienen crestas, este espacio le dicen espacio intermembrana, entre la membrana interna, interna y las propias partes de la mitocondria. Está la externa, la que da cara hacia el citoplasma. Y bueno, acá tienen algunas partículas de ATP sintatasa. A este tipo de organelas le decimos organelas citoplasmáticas, porque no están dentro de la red membranosa, están dentro del citoplasma nada más. Luego, otra organela importante, ¿por qué no? Ya sí. Otra organela importante es la del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático hay liso y rugoso. ¿Cómo diferenciamos el liso y rugoso? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo ve de repente? Porque ahí en la imagen lo podemos sacar. ¿Cómo lo diferenciarían ustedes? Por el tamaño y también por los puntitos. Ajá, por la forma, ¿no? Lo podemos ver por la forma. Además, el rugoso está más cerca al núcleo, el liso es la continuación del rugoso. Y rugoso, como su propio nombre lo dice, ¿no? Rugoso es algo que tiene cosas encima que no hace que ¿Áspero? sea áspero, ¿no? No hace que sea liso, ¿no? Como su nombre lo dice. Y esas cositas que hacen que sea rugoso son pequeños ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático y cuando lo manipulas vas a sentir esa sensación áspera y luego tienes el retículo endoplasmático liso que no tiene nada, no tiene esas cositas y su forma también es un poquito diferente, ¿no? En este tipo de célula, por ejemplo. Y como el sistema de membranas lo dijimos, tenemos la membrana nuclear, se pasa por el retículo endoplasmático, que es la continuación. Ahora, ¿qué función va a tener el retículo endoplasmático rugoso? Básicamente se va a encargar de la síntesis de las proteínas integrales. Entonces, rugoso, proteínas, síntesis de proteínas, para tenerlo ahí en mente. Y el retículo endoplasmático liso se va a encargar también de la síntesis, pero de los lípidos. Entonces, liso, lípidos, eso es más fácil de aprendernos, y rugoso, proteínas. Ambos son síntesis. A ver. Yo le doy clic y esto no avanza. Y ahora sí. Luego tenemos el aparato de Golgi. ¿Y qué creen que se encarga el aparato de Golgi? Porque en una pregunta del pretest, varios pusieron aparato de Golgi.
¿Alguien se acuerda de lo que se encarga? El empaque también. Ya se encarga de un proceso de empaquetamiento. Ajá. Aquí por ejemplo, cómo me lo enseñaron también, porque a mí también me dieron asesoría de biología en su momento y me gustó la forma en la que me explicaron porque me quedó grabado para siempre, es que veamos el aparato de Golgi como un artista. Y este artista va a tratar de preparar todos los materiales que necesite la célula para que sean liberados al espacio intercelular. El espacio intercelular es el que está dentro de la célula. Entonces, este aparato va a encargarse de preparar todos los elementos y va a haber el proceso de empaquetamiento como ustedes lo han mencionado. Y luego por el proceso de secreción los va a liberar a la parte o al espacio intercelular de la propia célula. ¿No? Y lo va a hacer, por ejemplo, acá vamos a ver sus partes, ¿no? Tiene la vesícula secretoria y acá, por ejemplo, la vesícula de entrada de los elementos de entrada. Entonces, por aquí van entrando elementos, proteínas, sin ningún tipo de movimiento. Entran acá y en este proceso en el que van a estar dentro del aparato de Golgi, se van a ir preparando materiales que luego van a ir saliendo por las vesículas secretorias. Y es una de las funciones que tiene el aparato de Golgi. Yo lo relaciono bastante con lo que me enseñaron, que es un artista. Él prepara los materiales y los libera al espacio intercelular. A ver, como sabemos, recordando, ¿no? Ya dijimos, el retículo endoplasmático en que se encarga de sintetizar proteínas, dependiendo, ¿no? Si es rugoso, y de sintetizar lípidos si es liso. Y una vez que llegan acá al aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi está luego del sistema de membranas, aquí van a ser preparados de tal manera que a estas proteínas, estos lípidos, se les va a retirar lo que queda de agua. Y este producto empaquetado, ya sin agua, se va a expulsar por medio de la vesícula y este se va a mover por la membrana celular y luego finalmente va a ser liberado al espacio ya extracelular. Entonces veámoslos como un estómago, ¿no? Aquí hace la parte final del sistema o de la propia preparación de los alimentos que tiene la célula, de sus alimentos, de sus proteínas, de sus lípidos, de sus nutrientes, para ser más claros, nutrientes. Luego tenemos los ribosomas. ¿Dónde está el puntero? Ah, ya que estás. Ya. Los ribosomas van a ser estas estructuras, no tienen membranas y van a estar formadas por dos partes. A esta subunidad se le va a llamar subunidad mayor, también le dicen subunidad grande, porque es un poquito más grande que la parte de acá, ¿no? Y a esta se le dice subunidad menor del ribosoma. Está formada por dos subunidades. ¿Qué más podemos encontrar en el ribosoma? Bueno, acá tenemos una ARN, una RNT, tenemos un ARN mensajero que están pasando por el ribosoma. ¿Y de qué se encargan? Pues los ribosomas. Están formados en primer lugar por el ARNR y también van a tener proteínas ribosomales. Tienen sus propias proteínas, por ejemplo, acá vemos un aminoácido entrando antes de ser procesado por el ribosoma. Aquí no hay más partes, pero bueno, el ribosoma va a sintetizar parte de los materiales que tienen la célula. Son de esta forma medios globulares, no son del todo circulares, sino son globulares, no tienen membranas y pueden ser de varios tipos dependiendo a qué tipo de ARNR están asociadas. Y esto también tiene un capítulo, sí, también tiene un capítulo aparte. Y se va a diferenciar entre ribosomas procariotas y ribosomas eucariotas que tienen dos numeraciones diferentes entre su subunidad mayor y su subunidad menor. Luego tenemos los lisosomas, que también podemos ver que está conformada por una membrana, tienen enzimas hidrolíticas en su interior y tienen proteínas transportadoras. Estas lisosomas van a tener enzimas digestivas que van a poder facilitar el rompimiento de moléculas grandes. Cuando hablamos de moléculas grandes, estamos hablando, por ejemplo, proteínas, lípidos,
carbohidratos. No estamos hablando de aminoácidos, que es la parte pequeña, ¿no? Sino en partes grandes. Y también van a digerir a las células extrañas. ¿Cuáles son células extrañas? ¿Cuáles creen que sean células extrañas que pueden entrar en una célula normal? ¿Qué puede entrar en tus... ¿sí? Patógenos. Patógenos como bacterias, ¿no? Si, por ejemplo, entra una bacteria a nuestro cuerpo, el lisosoma también lo va a poder digerir. De hecho, él va a mandar la señal de que algo mal está en la célula. Y acá se da todo el tema de la apoptosis, como se mencionó, porque encontró algo malo. También puede digerir células muertas. Es una parte importante y también la sesión 6 me parece que es la donde vemos lisosomas. Y luego el citoesqueleto, que es una de las partes un poquito con bastante contenido. Ahí tenemos un citoesqueleto, como podemos ver en imagen. Por ejemplo, acá está la membrana de la propia célula. Esta es la de la célula. Citoesqueleto es todo esto, todo lo que está dentro de la célula. Y como sabemos, el citoesqueleto lo podemos ver que está formado por 3 partes: filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina o microfilamentos también lo podemos llamar. Cada uno de ellos va a tener su propia función. Por ejemplo, el primero, que son los filamentos intermedios, van a estar formados por unas proteínas fibrosas. Estas proteínas fibrosas nosotros lo conocemos como queratina. Estos, como son filamentos que están intermedios, van a tener una gran resistencia, ¿pero a qué? A la tensión. Van a poder ser tensados, tienen bastante resistencia. Y una de sus funciones es anclar al núcleo y a ciertos organelos dentro de su sitio. Si nosotros seguimos la imagen, o sea, si vemos acá está el... ¿Sí? ¿Alguien habló? Ahí va. Si está acá los filamentos intermedios, si vemos, está una red de filamentos intermedios, ¿no? Seguimos la red, la red, la red. Miren qué hacen, están anclando acá esta organela, ¿no? Le están anclando para que no se mueva de su sitio, no esté ahí flotando por su vida, sino está ahí anclada. Y por acá más en la parte de allá estaría el núcleo y también estaría anclado. Entonces, lo que ellos hacen es poner cada cosa en su lugar para que no se mueva, no se desestabilice. Entonces va a estar así formándose y le van a dar a todo soporte. Esa es su principal intervención. Y como ellos están en la parte interna dando soporte a cada una de estas partes, van a ser bastante resistentes a la tensión que puede haber dentro de las células. Y nosotros hacemos así para que ellos no se pierdan. Luego vamos a tener a los microtúbulos. Los microtúbulos estaban formados por una proteína. Esta proteína es bien fácil, es la tubulina. O sea, acuérdense, microtúbulos, tubulina. Y ellos van a mantener la forma de la célula. A la forma de la célula vamos a seguir acá, ¿no? Está acá vemos los microtúbulos. Están ahí manteniendo la forma, pero no tanto de lo que está adentro, sino la propia forma externa de la célula. Si una célula es circular, su función es que la célula se siga manteniendo circular, por más que tú se junte con otra muy cerquita, se aplaste, para que vuelva a su forma circular, ¿no? Como si tuviera memoria de forma, como una pelotita. Si nosotros aplastamos para que vuelva a estar hecha una bolita. Esa es su principal función. Ahora, estos microtúbulos van a también formar los cilios y los flagelos de la célula. Van a poder mover los cromosomas durante una parte importante de la división celular, que es la mitosis. En una parte de la mitosis, cuando finalmente separamos a las células hermanas, ¿quién separa a las células hermanas? Son los microtúbulos. Ellos van a separar a las células hermanas. Esa es una de sus funciones principales. Y también, si los filamentos intermedios mantienen fijados a los organelos dentro de la célula, los microtúbulos, en caso de ser necesario, van a moverlos a donde sea conveniente, ¿no? Cada uno tiene una función aquí diferente. Y luego tenemos a los filamentos de actina o los microfilamentos, también se denomina, que van a estar compuestos por una proteína.
no va a ser la tubulina, como el caso del microtúbulo, pero va a ser bastante sencillo, la proteína actina. ¿Ya? Los filamentos de actina son porque están compuestos de la proteína de actina. Estos participan básicamente en la contracción muscular que pueda ocurrir dentro de la célula. También van a formar un surco de segmentación al momento en que se divide la célula en el proceso de división celular. Entonces, bastante sencillo, ellos los podemos ver acá, por ejemplo, están en la parte de abajo. Cada uno es diferente, ¿no? Si se dan cuenta, todas forman parte del citoesqueleto, pero cada una de ellas es diferente. Los filamentos son más delgados, o sea, agárrenlos así, los filamentos son mucho más delgados, son como una sola línea, acá hay dos, por ejemplo, una sola línea de proteína de actina. Luego los microtúbulos son un poquito más gruesos y tenemos que acá hay un área donde pueden pasar. Y los filamentos intermedios son menos gruesos que los microtúbulos, pero están mucho más tensos, más unidos, ¿no? Porque su propia función de mantener todo en su lugar y de darle soporte a la célula lo necesita. Estos son mucho más resistentes que las otras dos partes del citoesqueleto. Entonces, esto también lo vemos, creo, me parece, en la semana 4 de la clase de biología. Y básicamente esas son todas las partes que tiene la célula animal, porque sí, estábamos hablando de la célula animal, pero también, esto creo que ya no está aquí, no, ya no está en la presentación, pero también si hablamos de las células vegetales, nosotros podemos hablar que tienen otros organismos como la vacuola, que alguien lo mencionó también cuando estábamos dando los ejemplos, los plastidios y los cloroplastos. Recuérdase que en la célula vegetal los cloroplastos son lo que las mitocondrias en la célula animal. Entonces, los cloroplastos son... por qué nosotros nos acordamos de los cloroplastos? ¿Alguien se acuerda qué hacen los cloroplastos en la célula vegetal? ¿Les da el color característico? Les da el color característico, ¿no? Porque ellos son los que producen el pigmento, que es un pigmento verde, que llamamos, ¿cómo llamamos este pigmento? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué son verdes las plantas? Por la Es un- clorofila. la clorofila, exacto. Y estos participan también en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, esto ya no está en esta parte, pero bueno. Luego, también hay otros dos tipos de plastidios, en verdad, porque los cloroplastos son plastidios. Entonces tenemos los cloroplastos como primero, luego tenemos los leucoplastos, que van a ser lo mismo que los cloroplastos, pero estos no van a tener este color característico, estos son sin color, incoloros. Y en estos van a haber materiales de reserva y almidón para la célula vegetal. Entonces tienen otra función, no le dan color a la célula, no le dan un color característico. Y luego tenemos los cromoplastos, que estos van a tener un pigmento, pero no va a ser verde. Este va a ser un pigmento más o menos naranja, amarillo, un pigmento diferente. Y esto va a depender de a la flor que sea. Estos son los que les da el color a las flores. Entonces, este pigmento es diferente al de los cloroplastos, que son verdes debido a la clorofila. Y estos tres, tanto los cromoplastos como los cloroplastos como los leucoplastos, son los plastidios, que pertenecen a las células vegetales. No lo vamos a encontrar en células animales. Ok, ese es un punto. Y las vacuolas son burbujas que van a estar o llenas de agua o llenas de un material que alimenta a la célula vegetal. También lo encontramos en las células vegetales más que en las células vegetales. Y básicamente esa es la clase de hoy. Son los temas que hemos podido abordar. Ay, ¿cómo salgo de aquí? Lo malo cuando lo pones en presentación es que toda la pantalla se llena de la presentación. Ya, sale. Ok, entonces vamos a ver si podemos alcanzar los objetivos que nos propusimos. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo juntos. A ver, ¿cuáles son las teorías del origen de la vida? A ver, que me digan 3 y yo soy feliz. ¿Alguien quiere participar?
Creacionismo. Ujú. ¿Y te acuerdas una característica importante del creacionismo? Sí, de que se crea por un origen sobrenatural o divino. Sí, Claro, excelente. Esto es básicamente Dios, ¿no? Dios nos creó. Ujú. Muy bien. Otra teoría, De la panspermia. panspermia. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría me gusta. ¿Cuál es la característica principal de la teoría de la panspermia? ¿Cómo se origina para ellos la vida? A De partir de llegar, meteoritos. Ajá, a partir de meteoritos, excelente. Entonces, en estos meteoritos estaban las moléculas orgánicas que llegaron finalmente a la Tierra y de ahí se originó la vida en la Tierra. Pero nunca explican cómo se originó la vida en los meteoritos, ¿no? Cómo llegó la vida en el otro planeta. Excelente. ¿Cuál otra teoría? A ver, ¿qué otra teoría se Teoría acuerdan? de Lamarckismo. Teoría, disculpa, de... Lamarckismo. De Lamarck. Ah, de Lamarck es la teoría de la evolución. Estamos ahorita con las teorías del ¿el origen de la origen vida. químico? El origen químico. Ajá, excelente. ¿Qué nos dice la teoría del origen químico? De que la vida se originó tras algunos rayos y en el caldo primigenio hace millones de años o algo así. Sí, 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 excelente. Lo has explicado bastante bien en tus palabras. Y además en el experimento que hicieron Urete Miller. Urey y Miller, más bien no han comprobado que se genera vida, sino que se generan los componentes que pueden crear vida, pero no sin la vida. Ajá, exacto. Eso es básicamente lo que se comprueba en las verificaciones. Como dices, en un primer momento, en una etapa primitiva, nuestra atmósfera no tenía oxígeno, pero tenía gases simples, ¿no? Metano, CO2, estaban dentro de la atmósfera. Y en un momento, debido a la acción del propio Sol, los rayos solares produjeron radiación que hicieron que estos gases en su momento bajasen al nivel del agua y dentro de esa radiación producida entre los gases y el agua, se produjeron las moléculas orgánicas, se produjeron proteínas, lípidos, carbohidratos, bueno, no tanto así, ¿no? Sino aminoácidos, no en sus formas macros, pero se produjeron las moléculas orgánicas necesarias que si las juntas podrías originar vida. Y esto fue comprobado en el experimento de Urey y Miller. La teoría es de Oparin y el experimento, como bien lo mencionaron ustedes, son de Urey y Miller. Lo llevaron en un laboratorio, hicieron eso, pusieron en una parte los gases primitivos, en otra pusieron chispas para poder simular la radiación y vieron que esto en su conducto llevó en otra parte a llevar que se produjeran las moléculas orgánicas necesarias para originar vida. Muy bien. ¿Alguna otra teoría que se acuerden? Hay un par más, ¿eh? ¿Se acuerdan? Teoría endosimbiótica. Ajá, endosimbiótica. ¿Cuál es su característica principal? Que la célula Los procarionte, sitios. al no digerir bien una célula, se origina otra, pero diferente. Ujú. Sí, básicamente eso, ¿no? Que una célula tratando de alimentarse de otra no pudo digerirla correctamente. Esta otra célula quedó atrapada, no atrapada, suena perverso, ¿no? Pero quedó dentro de la otra célula, generando así una nueva célula mucho más compleja que la anterior. Y esto luego se puede verificar cuando hablamos del ADN mitocondrial, ¿no? Que tiene otro tipo de ADN, que la mitocondria como el cloroplasto parecieran ser procariotas dentro de las eucariotas. Ok, muy bien. Y había una más, que era la teoría de Pasteur, Redi, ¿se acuerdan? Una que empezaba con bio, La biogénesis, la biogénesis. ¿Qué nos dice la teoría de la biogénesis? que la vida proviene de una vida preexistente. Ujú, excelente. Nos dice que para que nosotros podamos tener vida necesitamos una vida preexistente. Y esta teoría iba en contra de qué otra teoría? La teoría espontánea. Ajá, de la generación espontánea, que nos decía al revés, ¿no? Nos decía que no necesitas tener vida, sino de un cuerpo inerte se generaba vida.
porque habían visto en la observación, ¿no? Lo importante del método científico, ellos habían observado de que si ponían un pedazo de carne y lo dejaban hacia la intemperie, en unos días aparecían gusanos. Pero no habían observado que los gusanos no venían de la carne, sino venían de las moscas que atraían esta carne descompuesta, que luego fue refutada por Pasteur, Redi y Spallanzani. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra objetivo que teníamos para esta clase? Definir las 3 teorías de la evolución. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las No. 3 teorías de la evolución? Sería Lamarck. Lamarck, Lamarckismo, Neodarwinismo el neodarwinismo Ujú. y darwinismo. Y el darwinismo, ok. ¿En qué se diferencian o no se diferencian tanto? ¿Cuáles son las características principales, por ejemplo, de Lamarck? ¿Se acuerdan de sus el principios? uso y desuso, la teoría de complejidad, la adaptarse a circunstancias y condiciones que el ser vivo, que puede presentar el ser vivo. Ajá, ahí, ¿no? Lamarck tenía la teoría del uso y desuso y nos acordamos del cuello de la jirafa. Lamarck nos decía la teoría también de hacia la complejidad, o sea, que nosotros iniciamos como un organismo simple y fuimos evolucionando hasta ser un organismo más complejo. Y luego teníamos también la otra teoría, que eran la de... Ah, no, pues es de Darwin, ajá. Cuéntame de Darwin, ¿cuáles eran los principios de Darwin? Que los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse y de la ley del más apto. La ley del más apto, de la selección natural, que nosotros somos seres que nos reproducimos a gran escala, ¿no? Tenemos varios tipos de nosotros, ¿qué más? Y la herencia adquirida, ¿no? De los genes adquiridos, que nosotros, o sea, si nuestro ancestro tenía tal cosa, nos los iba a dar a nosotros también. O sea, que nosotros dábamos nuestros genes a la progenie. Y luego, ¿qué otra teoría vino al final? ¿Se acuerdan de el la tercera teoría? neodarwinismo, El neodarwinismo. ¿Y qué nos decía el neodarwinismo diferente a Darwin? Bueno, el neodarwinismo, como lo mencionamos, va a incorporar dentro del postulado de Darwin a la genética y va a decir que la mutación no se da o no es porque tengamos caracteres adquiridos, sino se da por la mutación que recibimos de la propia radiación. Entonces los seres, debido a esta radiación, sus genes mutan y es por eso de que en un periodo de evolución vamos a ver a seres diferentes de los anteriores. O sea, si teníamos antes, por ejemplo, cuello corto, ahora tenemos el cuello largo, pero no es porque nuestro cuello haya crecido para satisfacer una necesidad y esta necesidad luego se haya replicado en las siguientes generaciones, sino era por una mutación genética. Nosotros vemos que había un gen que había sido modificado por una mutación producida por la radiación y que esta luego se iba replicando en la siguiente. O sea, como un gen que está mutado seguía su transcurso durante las diferentes generaciones, ¿no? Y esas son las 3 teorías que tenemos con la evolución. Acuérdense, una son las teorías del origen de la vida y otras son las teorías de la evolución. Luego nuestra otra objetivo de sesión. Una Sí, pregunta. dímelo. Actualmente, ¿cuál es la teoría más aceptada, la más aceptada del origen de la vida? Mira, las Eso, 3, ajá, las 3 tienen esta aceptación, por eso es que la universidad las ha contemplado, porque hay algunas más. Pero míralo por el tema de la fecha en las que salen. La primera es Lamarck, ¿no? Lamarck te daba todos estos conceptos de tendencia a la complejidad, herencia de caracteres adquiridos. Luego tienes a Darwin, que es el padre, se supone, ¿no? Y él te da nuevas, el padre de la evolución, Darwin, él te da nuevas teorías, te habla de la selección natural y te habla también de la variabilidad de las especies, de la supervivencia del más apto, pero tienes este nuevo. O sea, el neodarwinismo significa el nuevo darwinismo, que te da un plus adicional y te mete a la genética. Entonces, como te mete un nuevo concepto que anteriormente no había sido incorporado en las investigaciones de los precedentes,
tendrías que el neodarwinismo es la última teoría propuesta, pero no significa que las demás estén desfasadas o que hayan sido eliminadas, simplemente son teorías diferentes, ¿no? No han sido desfasadas o eliminadas, cada una se mantiene aún. Y en el origen de la vida, de todo, es la misma manera, me puedo guiar por las Sí. fechas de publicación y algo. Sí, puedes hacer exactamente lo mismo, siendo la última la teoría endosimbiótica de Lee Margulis, ¿no? Que es la última que la universidad ha reconocido también. Muchas gracias, señorita. Dale a ti. A ver, luego tenemos, diferencias en células procariotas y eucariotas. Vamos, lancen sus diferencias. Uno tiene núcleo y el otro nucleoide. Ujú, Las muy bien, eucariotas son más grandes que las procariotas. muy bien. Uno posee membrana y pared y otro solo membrana. Ajá, muy bien. Su reproducción, la reproducción de la célula eucariota puede ser sexual y asexual, a diferencia de la procariota que es asexual. Ujú, muy bien, ¿qué más? ¿Quién tiene organelas? ¿Y quién no tiene organelas? La Eucariota organela. eucariota tiene organelas. Ujú, la eucariota tiene organelas, la procariota no tiene organelas. ¿Quién tiene el ADN de forma circular? Eucariotas. La procariota, ajá. La procariota. Muy bien. ¿Ambas tienen ribosomas o solo las eucariotas? Solo eucariotas. Ambas. Los ribosomas las vas a encontrar en ambas. Es un punto. Ay, es así. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. ¿El sistema de membranas las tienen ambas o solo o quién las tiene? ¿Ambas? El sistema de membranas las va a tener las eucariotas. Sí. Ay, perdón, acá está. Este es el sistema de membrana. Acuérdate, el sistema de membrana va a empezar por la membrana nuclear. Como las procariotas no tienen núcleo, entonces no podrían empezar. Y tampoco tienen organelas. El sistema de membranas va a pasearse por el núcleo y por todas las organelas hasta llegar a la membrana plasmática. Y acá tienes a tu célula procariota, que es bastante simple, no tiene sistema de membranas. Pero puedes ver que tiene, como bien usted señala, ¿no? La membrana celular y tiene la pared celular. Y la pared celular es una característica procariota, aunque hay algunas eucariotas que tienen pared celular, pero no es su característica principal. O sea, no es una característica de una célula eucariota tener pared celular, pero hay ciertas excepciones que sí la tienen. Y bueno, por ejemplo, acá, ¿qué más? Estas cositas, ¿para qué nos ayudaban estas cositas, estos pelitos? La pilis era para la movilización. Ujú, a Pilis nos ayudaba a nosotros, bueno, no a nosotros, a la célula a moverse. Muy bien, muy bien. Ya están ya. Esta parte es fácil. Y luego, identificarla. A ver, cada uno diga una parte y la función que se acuerden de esa parte. Mientras yo preparo el post-test. El núcleo. Ya, el núcleo. Ujú, posee poros nucleares y también en el nucleolo está el ARN, sí, ¿Mm? y también posee cromatina, sí, el Cromatina. heterocromatina y eucromatina. Eurocromatina. Muy Ajá. bien. Perfecto, el núcleo. A ver, ¿quién me dice sobre otra parte? El cloroplasto se encarga de Ya. la síntesis, no, del proceso de la fotosíntesis. Ujú. Sí, está dentro del proceso de fotosíntesis por medio de la clorofila, ¿no? Ya, perfecto. A ver, otra parte. ¿Quién habla de la membrana plasmática? Es una parte bien importante, la vamos a ver en la próxima clase. ¿Quién se acuerda algo de ella? La comunicación intracelular.
Ya, sí, la comunicación intercelular. ¿Te acuerdas por medio de qué se daba la comunicación entre las células que tenía que haber? ¿Cuáles son las antenitas de la célula? Bicapa lipídica. Claro, la membrana está formada por una bicapa lipídica, pero para que pueda darse la comunicación intercelular, tú usas a los receptores. Los Acuérdate, fosfolípidos. Los sí, carbohidratos. Los fosfolípidos. sí, la bicapa está compuesta por fosfolípidos, que eran como esos ganchitos. A ver, déjame antes de darles el post-test. Vamos a ver eso. Pero ahora regresamos a ver eso. Ya. Lo estoy compartiendo, ¿no? Con razón. Ya, ahora sí estoy compartiendo. Sí, ¿no? Sí. Ujú. Ya, regresemos a ver, la membrana, acá está. Entonces tenemos a la membrana, como acaban de mencionarlo, está la bicapa lipídica. ¿Y por qué lipídica? Porque está compuesta de fosfolípidos. Muy bien, está muy bien hasta esa parte, perfecto. Ahora, ¿cuál es una de las funciones que me habían comentado ahorita? Era el tema de la comunicación. La comunicación se va a dar por medio de receptores. Y acuérdense, por ejemplo, de las antenas de los televisores. ¿Para qué me sirven las antenas de los televisores? Para captar la señal. Entonces, ¿cómo capto la señal? Por medio de los receptores en el caso de las células. Es pues por ese medio que las células se pueden comunicar unas con otras, por medio de sus receptores. Muy bien. ¿Qué otra característica o qué otra parte de la célula se acuerdan? El retículo endoplasmático. Ya, el retículo endoplasmático. Tienes dos, el rugoso y el liso. Bueno, el rugoso está formado por ribosomas y el liso por lípidos o aceites. El Ujú, rugoso por lo general se encarga de síntesis de proteína y el otro es síntesis de lípidos. ujú. Y el otro es la síntesis de lípido. Muy bien. ¿Y alguien más quiere participar con una parte adicional? El aparato de Golgi. Ya, cuéntame, ¿qué nos dice el eh, aparato de Golgi? el empaquetamiento y la fabricación de lo que son las proteínas. Ujú, la fabricación de los materiales que van a ser expulsados al espacio intercelular, ¿no? Señorita, disculpe, ¿cuál era el otro nombre que recibía el aparato de Golgi? El otro nombre que recibe el aparato de Golgi. Dame un momento, ahora lo buscamos. Mm, el cuerpo de Golgi. Muchas gracias, señor. Golgis también. Golgis. A ver, estoy. A ver. Ya, ese es de Golgi. Muy bien. Ya, y el citoesqueleto, ¿cuál es su función principal? ¿Se acuerdan? Mantener a todas las orgánulas en orden o en su sitio. Ajá. Mantener a todos, darle soporte, ¿no? Le da soporte a la célula, tanto en la forma como en la parte interna. Ah, muy bien, ya están listos. Esta forma por actina el citoesqueleto. Ujú. ¿Qué parte del citoesqueleto estaba formada de queratina? ¿Te acuerdas? Los microtúbulos, los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios. Los intermedios. Perfecto. Ya están ya. Ya, denme 2 minutos. Estoy configurando su post-test. Como no soy media ciega, entonces tengo que ver por aquí. Denme un ratito. Ahorita les paso el post-test y ya. Y la próxima clase veamos con membrana. Sí, es membrana plasmática la próxima clase. Entonces voy a dejar de compartir. Parar la grabación.